Mi nombre es Alejandro. No me considero ningún experto en el mundo de los sueños. No soy persona cualificada para interpretarlos, salvo los míos, que a base de fijarme en ellos, he llegado en ocasiones a encontrarles un significado. Todas las personas soñamos a lo largo de nuestras vidas. Lo que suele sucedernos es que, en numerosas ocasiones, no nos acordamos de ellos ni le prestamos la más mínima atención a ello. Durante el sueño, solemos viajar a mundos desconocidos que, por muy absurdos que nos resulten, pueden sernos útiles en nuestro devenir. Se dice que durante el sueño el espíritu o el alma aprovechan para experimentar en otras dimensiones o lugares. Según mi experiencia, podría distinguir 5 tipos diferentes de sueños. 1. Sueños que tienen que ver con situaciones vividas o diálogos mantenidos durante el día. Este tipo de sueños solemos vivirlos de forma muy diferente a como lo hacemos cuando estamos despiertos. 2. Sueños que no recordamos. Estos suelen quedar grabados en el subconsciente y pueden emerger en cualquier momento a lo largo de nuestras vidas. 3. Sueños premonitorios. Son los que nos están avisando de que algo va a suceder en el plano físico en un espacio muy corto de tiempo. 4. Sueños donde somos plenamente conscientes de estar manteniendo un diálogo con personas desencarnadas, ya sean amigos, familiares, seres angélicos o diabólicos, que acuden a nosotros para informarnos, incomodarnos o instruirnos. 5. Sueños donde nos trasladamos a otro lugar con el fin de ayudar a otras personas. Estas 5 variedades de sueños son las que yo he experimentado a lo largo de mi vida, aunque posiblemente existan otras que yo desconozca. La experiencia que les voy a contar sucedió el 6 de octubre del año 2015. En ella tengo plena conciencia de haber mantenido un diálogo a nivel onírico con un familiar ya desencarnado. Los nombres y lugares de esta historia no son reales. Han sido modificados con el fin de salvaguardar el anonimato de las personas afectadas. Son las 8:15 horas de la mañana cuando me despierto sobrecogido, asustado y un tanto confuso, pues en mi mente mantenía vivo el sueño que segundos antes había tenido. Lo analizaba y lidiaba con la posibilidad de contarlo o no contarlo. Por un lado lo consideraba importante el hacerlo, ya que podía ser útil a otras personas, y por otro lado pensaba todo lo contrario. ¿Para qué hacerlo? Pues nadie le prestaría la más mínima atención y nadie creería en ello, como muy bien me anunció Raquel, la protagonista de mi sueño. A lo largo de la mañana conté la experiencia a otras personas de confianza, y fueron ellas las que me animaron a que lo escribiera y lo divulgara, pues pensaban que podía hacer mucho bien a otros. Después de darle varias vueltas, hablé con mi compañera, que también me animó a hacerlo público. Son las 7 horas de la mañana del 6 de octubre. Me encuentro en la cama queriéndome despertar, pero al parecer volví a quedarme dormido. Me encuentro en el salón de la casa de mis padres hablando con ellos. Estábamos nosotros y 2 personas más. Una creo recordar que era la señora que los asistía y la otra pienso que era mi hermano. De repente suena el timbre de la puerta. La asistenta abre e inmediatamente oigo una voz calurosa que nos saluda muy alegremente. Hola, ¿qué tal estáis? Inmediatamente reconocí la voz. Era la de mi hermana Raquel, que había fallecido hacía 37 meses. Ella, sonriente, nos preguntaba qué tal estábamos. Se dirigió a nuestra madre con el fin de abrazarla y besarla,
pero fue imposible, pues rompió a llorar y a emocionarse al verla. Mi hermano cogió a Raquel del brazo y la retiró al pasillo, debido a la situación en la que se encontraba nuestra madre. Mi padre, que estaba sentado en el otro extremo del sofá, se levantó y salió corriendo para abrazar a su hija Raquel. En ningún momento Raquel mostró ninguna emoción, ni se alteró por la situación creada en la casa, ni siquiera por la sorpresa que nos había causado su presencia. Recuerdo que comencé mentalmente a hacerme preguntas de lo que estaba viendo. Una de las cosas que más me sorprendió fue ver a Raquel con gafas, las mismas que en ocasiones llevaba en la vida. Aparentaba tener unos 30 o 35 años y estaba radiante. Jamás borró la sonrisa de sus labios. Transcurridos unos segundos, todos los presentes nos tranquilizamos. Yo permanecía en pie junto a Raquel y comencé a preguntarle: ¿Qué tal estás? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, muy bien. ¿Cómo es aquello? Es un lugar donde uno se encuentra muy bien. En él no existen padres, hijos, hermanos ni tíos. Todos formamos parte de una gran familia en diferentes niveles, pero todos somos iguales. Cuando me habló de niveles, en mi mente se dibujó un instituto de formación donde los alumnos acudían a clase, ocupando las diferentes aulas según el curso que estudiaban. ¿De qué os alimentáis? Es muy diferente a lo que hacéis aquí. Allí no nos pegamos esas comilonas vuestras. Acto seguido siguió hablando, cambiando de tema. Todo lo que me contaron a mí y lo que os cuentan a vosotros es falso. Las religiones son la peor lacra que podáis tener. Inmediatamente pensé y dije en voz alta: esto tengo que contarlo. Raquel me respondió al momento: Hazlo si quieres, pero nadie te creerá. Ni siquiera se tomarán en serio que yo he estado aquí, como para creer todo lo que yo te cuente. Desconozco el por qué cambié de tema y le pregunté por Marian. ¿Y Marian qué tal está? Marian fue mi esposa, cuñada de Raquel en vida. Ella partió 16 meses antes que Raquel. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento y cariño hacia Marian. No tengo palabras que hagan justicia a su intelecto, su amor y respeto por mí y por las cosas que le rodeaban. Sencillamente, fue una gran mujer, amante de la vida. Ella me dijo que no quería partir, pero la enfermedad se la llevó. Vivimos más de 32 años juntos y compartimos una vida intensa, de acuerdo a nuestras posibilidades. Marian está bien. No te visita de momento, pues tú sigues muy enganchado a ella y no es prudente hacerlo, pero lo hará más adelante. También me dijo que te quería y que no se olvidaba de ti. Raquel seguía hablándome de Marian. De repente, y dentro del sueño, me doy cuenta de ello, y por temor a que esto fuera una mala jugada de la mente, corté bruscamente despertándome sobresaltado. Esta fue la experiencia onírica vivida. La he narrado tal y como sucedió. Soy consciente que la narración carece de sentimiento y de fuerza, tal y como yo la viví, pero no deseo adornarla y además no sabría hacerla mejor. Este hecho me hizo cuestionarme y formularme de nuevo un sinfín de preguntas que casi siempre suelen saltar a mi mente, y en esta ocasión quiero aprovechar para hacer una reflexión en voz alta, narrando parte de la experiencia de mi vida. ¿Por qué nos mienten? ¿En realidad alguien puede asegurar cómo es el más allá? ¿Por qué cuando tocamos estos temas siempre suele salir el nombre de Dios
o las religiones amenazándonos con la salvación o la condenación eterna? ¿Por qué en este tiempo están resurgiendo grupos que nos hablan de la salvación a cambio de una suma de dinero o por seguir unas pautas de sometimiento y servilismo al gurú de turno? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Al haber vivido esta experiencia, no quiero dar por hecho que lo sucedido sea lo verdadero, no, pero sí se aproxima mucho a lo que pienso, y es la dirección que vengo siguiendo desde hace tiempo, porque así lo dictamina mi conciencia. Echando una mirada hacia atrás en el tiempo, recuerdo haber vivido cómodamente bajo el cobijo de unas creencias firmes y sólidas que me garantizaban la salvación, hecho que siempre me ha inquietado y preocupado. Estas creencias venían avaladas por la doctrina de la Iglesia Católica, con la que me identificaba plenamente luchando por llevarlas a la práctica a diario. Mi educación fue cristiana y toda mi familia es católica. Cuando tenía 8 o 9 años, pedí a mis padres que me ingresaran en un internado con el fin de hacerme fraile, y así lo hicieron. A los 17 años abandoné el seminario, pero mis creencias en la Iglesia Católica seguían siendo firmes y sólidas, y continuaba queriendo cumplir todos sus preceptos y mandamientos. Transcurría el mes de marzo del año 1985. Yo tenía 32 años y llevaba casado con Marian 5 años y 10 meses. Residía en Bilbao y recuerdo nítidamente cómo el 21 de marzo Marian me pidió que le comprara un libro que había visto anunciado en el periódico de la Gaceta del Norte. El libro se titulaba Siragusa, mensajero de los extraterrestres, de Victorino del Pozo. Yo me reí de ella e intenté persuadirla de que desistiera de ello, por considerarlo una tontería, pues varios años antes yo mismo me había interesado por este tema, recopilando información que luego destruí cuando vi que era todo una tomadura de pelo. No conseguí convencerla. Llegué incluso a ofrecerle otro libro que a mí me interesaba, Vida después de la vida, de Raymond Moody, y no aceptó. Le ofrecí jugar a un juego donde el que ganara conseguiría el libro que quería, y después de acusarme de tener mucho morro, aceptó a regañadientes, y a pesar de tener yo todas las de ganar, perdí el juego, y no tuve más remedio que comprarle el libro. Pasaron los días y observé cómo Marian devoraba el libro con gran interés. Día tras día me contaba cosas de él y me animaba a que lo leyera, pero yo la ignoraba, pues no me interesaba el tema para nada. Fue tal su insistencia que un día consiguió que comenzara a leerlo y sucedió lo inesperado. Cuando leí las líneas donde se hablaba de la escritura automática, Marian me exhortó a que intentara llevar a cabo esta práctica, ya que a ella le daba mucho miedo. Yo, que lo consideraba una tontería más del libro, me puse a hacerlo para complacerla. Me costó muchísimo entrar, y a la 8ª o a la 10ª vez de intentarlo, lo conseguí. Acto seguido comenzaron a suceder cosas inexplicables, cosas que no tenían lógica ninguna. Nos asustamos y pasamos miedo durante estas prácticas. Debido a ello comencé a buscar respuestas y a profundizar en el mundo esotérico y en el mundo paranormal. Empecé a prestar atención a los sueños y en ocasiones me despertaba y me levantaba de la cama sudando y con un miedo atroz. Estaba expectante a todo lo que se movía a mi alrededor, pues a veces tenía sensaciones raras que hacían que me subiera la adrenalina. Comencé a creer de nuevo en el mundo extraterrestre y en el mundo paranormal. Empecé a creer en la existencia de otras dimensiones y en el mundo astral.
Habría transcurrido más de medio año desde que me introduje en este mundo, viviendo en ocasiones experiencias muy fuertes y sorprendentes en el mundo de los sueños, y con la escritura automática, y recuerdo que una noche, en un sueño, vi el amanecer de un nuevo día. Yo me encontraba encadenado bajo un gran árbol iluminado por los rayos del sol. Vi cómo dos seres me iban soltando las cadenas mientras un anciano me decía: «Ya era hora de que vinieras, hijo mío». Corrió el tiempo y Marian y yo caminamos por varios grupos en busca de respuestas y soluciones a lo que nos estaba sucediendo. Poco o casi nada encontramos en ellos. Eso sí, vimos muchísimos protagonismos y egos en las personas, cosas que no llegamos a entender nunca. Supongo que los demás verían en nosotros cosas parecidas, y sobre todo en mí, que era el que más hablaba, y si tocaban a mi Dios o a mi Iglesia católica, comenzábamos a tener problemas. Realmente reconozco que en esa época yo era una persona muy intolerante. Ahora me miro y pienso que era muy testarudo y soberbio, defendiendo una causa tan ridícula e irracional. Marian no tenía problemas, ya que ella era una mujer silenciosa y, a pesar de haber sido educada igual que yo, jamás reconoció a la Iglesia como meta de salvación y la ignoraba totalmente. Más de una ocasión discutimos porque ella no quería acompañarme a misa y jamás acudió a la Iglesia excepto en obligadas ocasiones. Ella estaba presente, pero su mente y conciencia no se sabe por dónde andarían en esos momentos. Se vio obligada a casarse por la Iglesia por exigencias de sus padres y por la mía propia. Jamás se sintió católica, pues sus ideas eran universalistas. Le apasionaba el estudio del universo y se entusiasmaba cuando hablábamos del planeta. Siempre cuidó su cuerpo porque decía que era el espejo del alma. Siempre que podía vigilaba su alimentación, llegando a hacerse vegetariana, cosa que yo no compartía. Pasamos por diferentes grupos, permaneciendo más tiempo en unos que en otros, y siempre fuimos bien aceptados a pesar de mi escepticismo y crítica férrea, llegando incluso a enfrentarme y a contradecir todo lo que el líder decía. Tengo que agradecer a todos que me escucharan y que me soportaran. Hubo personas que se acercaron a mí para decirme que me habían visto en sueños, identificándome como una identidad espiritual muy elevada, atribuyéndome incluso haber sido la reencarnación de un apóstol. En concreto, me reconocieron en diferentes lugares como la reencarnación de 3 apóstoles diferentes. Uno de ellos me dijeron que había sido el mismo Judas, el que entregó a Jesús. Estos hechos eran frecuentes en algunos grupos, así como el reconocimiento de las almas gemelas, cosa incomprensible y absurda. Durante un tiempo toleré dichos nombramientos, ya que me interesaba estar en las deliberaciones del grupo, pero jamás llegué a asumir tal protagonismo, y siempre lo negaba y les decía que yo no tenía constancia de ello. Poco a poco comencé a deshacerme de este tipo de personas que te alababan y ensalzaban, llegando a resultarme ridículas en sus actos y comportamientos. Esta etapa me enseñó lo fácil que resulta caer en las garras de las sectas. Todo este tiempo me hizo replantearme todas mis creencias, llegando a romper con ellas y con la Iglesia católica, hecho que me produjo una gran desolación, dolor y lágrimas. Más tarde comencé a cuestionarme la figura de Jesús tal y como me la habían enseñado. Estos 2 sucesos fueron muy dolorosos para mí, pues la conciencia y la razón me decían una cosa y lo que me habían enseñado era otra, totalmente diferente. Llegué a pensar que si abandonaba la Iglesia católica y ponía entredicho la figura de Jesús, mi maestro, estaría en grave pecado. ¿Quién me salvaría entonces? ¿Dónde podría expiar mis pecados? ¿Dónde estaría ese Dios al que tanto amaba y por el que tanto estaba dispuesto incluso a dar mi vida? ¿Por qué no respondía a mis preguntas? Ese silencio prolongado hizo que rompiera con todo.
dejándome llevar por mi conciencia y raciocinio, ya que no podía aceptar los dogmas y preceptos dictados por una iglesia que se desvanecía dentro de mí. Luché por buscar explicaciones que rechazaran las cuestiones que mi mente fraguaba. Pensé que era cosa del mismo diablo, pero todo resultó inútil, pues lo único que sostenía mis creencias era la fe, y esa fe se evaporaba de forma aplastante dentro de mí por la razón. Vinieron a mi mente recuerdos de niño. A base de lágrimas, aprendí el catecismo por los golpes que nos daban el maestro y el cura del pueblo. Recordé cómo el cementerio del pueblo estaba dividido por un muro de piedra que separaba a los niños que fallecían antes de ser bautizados porque se consideraba que estaban en pecado original. Estos niños, según la Iglesia, iban al limbo de los justos. Solo una mente perversa y diabólica puede concebir tal aberración. No solo inculpaban al recién nacido con el pecado original, sino que también lo juzgaban y lo castigaban, enterrándolo fuera del cementerio, y en lugar de consolar a los padres en su dolor por la pérdida del hijo, hacían que los progenitores soportaran que su hijo, en vez de ir al cielo, fuera enviado al limbo. ¿Dónde está el amor del Dios que tanto predican? ¿Tener por seguro que esos niños fallecidos son más puros que todos ellos, por muy teólogos que sean y por muchas misas que digan? Otro de los dogmas es aceptar a Jesús como el único Hijo de Dios. El mismo Jesús se escandalizaría de ello. ¿Y qué decir tiene el afirmar que la confesión es imprescindible para obtener la salvación? Esta afirmación solo tiene un fin, y es el sometimiento del individuo a la religión. Yo llegué a confesarme en numerosas ocasiones, y les aseguro que lo que suele suceder en el confesionario tiene más que ver con lo maligno que con lo divino. He hablado desde mi experiencia y cuento los motivos que me condujeron a perder la fe en la religión en la que me educaron cuando era niño. Pido perdón si mis palabras hieren a alguien. Posiblemente algunos me acusen de sacrílego, pero les aseguro que no me considero como tal, pues según el diccionario, sacrílego significa profanación e irreverencia hacia lo sagrado, o lo que se tiene por sagrado, y para mi entender, la Iglesia poco o nada tiene de sagrada. Tanto Marian como yo comenzamos a dejar atrás las religiones y los grupos, creyendo en la suprema inteligencia que gobierna billones de universos y galaxias, viendo al Dios vivo en cada latido y soplo de vida. Marian partió el 11 de marzo de 2011. Este fue el mayor golpe sufrido en mi vida, donde mis valores espirituales y creencias en dioses, ángeles y extraterrestres habían tocado fondo y me aparté de todo ello. Nadie vino a consolarme, nadie respondía a mis preguntas y nadie me dio una explicación a lo sucedido. Caminé sin rumbo durante mucho tiempo, importándome un bledo lo divino, los extraterrestres, incluso mi propia vida. Solo pensaba en distraer mi mente con lo superfluo y lo material. Habrían pasado varias semanas de la partida de Marian, cuando una tarde que me encontraba totalmente destrozado por su recuerdo, decidí entrar en un cine. Serían las 5 de la tarde aproximadamente y recuerdo que la película que elegí trataba de posesiones diabólicas. Posiblemente buscaba alguna clave que me ayudara a superar la situación que tenía. Absurdo, sí, ciertamente, pero en ese momento era lo que creía más conveniente. Me coloqué en un extremo de la sala, aunque siempre intento colocarme en el centro, frente a la pantalla.
Comenzó la película y al ver que estaba solo en la sala, pegué un grito con los ojos empañados en lágrimas diciendo: Ya está bien, hasta aquí tengo que estar solo. Mi problema y soledad no le importan ni al mismo diablo. Esto se grabó durante un exorcismo. Fueron muchos días y meses de tristeza y oscuridad que intentaba ocultar a los que me rodeaban. Fue la familia, los amigos y mis propios sueños los que poco a poco me ayudaron a salir de ello. Son muchas las cosas que debo agradecer a Marian, pero una de ellas es su testarudez e insistencia en comprar el libro Siragusa, mensajero de los extraterrestres, ya que con ello abrimos una ventana al conocimiento y a la búsqueda de la verdad. Posiblemente inconscientemente, juntos iniciamos ese camino de libertad donde no se precisa de intermediarios, rituales u oraciones para estar en conexión con la divinidad. No creo en el libre albedrío, no existe, y si existiera, sería muy limitado. Tengo el convencimiento de que en las cosas importantes que marcan nuestras vidas no existe tal albedrío. Nuestra vida viene escrita junto a nosotros, y ya podemos orar al mismísimo Dios que la ley se cumple a rajatabla. Nada ni nadie evitaron que Marian se fuera, ni Dios ni los extraterrestres, a pesar de mis súplicas y mi dolor. Llegó su tiempo y se marchó, y yo lo debo respetar y aceptar. Tengo la seguridad de que Raquel no mintió en su aparición, al decirme que nos engañan personas sin escrúpulos, integradas en sociedades y religiones con el único fin de conservar su estatus y sus deseos más perversos y diabólicos. Estos no reparan en nada para conseguirlo, manipulan lo sagrado, nos garantizan la salvación eterna, nos anuncian cursillos y seminarios espirituales donde nos dicen purificar el aura y limpiar nuestro alma o espíritu a cambio de unas monedas o por complacerles y seguir sus instintos más bajos. Mi experiencia me dice que debemos alejarnos de todos estos magos de la manipulación y el engaño, que son más servidores de la oscuridad que de la luz. Posiblemente esté equivocado en mis creencias, pero les aseguro que mi conciencia está más próxima a un Dios más racional y más justo que el que me mostraron de niño. Ahora, mi Dios es la suprema inteligencia creadora, un Dios al que no se le puede manipular, un Dios que no precisa de imágenes ni de formas, un Dios sin nombre ni títulos, porque Él lo es todo, y está en todo, lo visible y lo invisible. Mi Dios es justicia, mi Dios es amor.